Lunes 1 de marzo, primero de secundaria, ciencias, biología. Caras vemos, genes no sabemos. Aprendizaje esperado. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Énfasis. Distinguir entre células procariotas y células eucariotas. Identificar la importancia de los genes. ¿Qué vamos a aprender? Identificarás la importancia de los genes. ¿Qué hacemos? Quizás alguna vez hayas visto algún álbum de fotografías de tu familia en donde aparezca tu papá o mamá de niños y te hayas dado cuenta y hasta asombrado del parecido que tienen contigo cuando eras niño o niña. Así es, todos los integrantes de una familia mantienen características semejantes. Esto provoca que en muchos de los casos sean muy parecidos entre sí. En efecto, esto es maravilloso y relacionado con este caso, hoy revisarás un tema relacionado con la genética, que es la ciencia que estudia la herencia entre los seres vivos. Tal pareciera un juego de azar, ya que en ocasiones los hijos son muy semejantes al padre o a la madre. A veces se parecen a ambos e incluso en otros casos pueden no poseer ningún rasgo similar a sus progenitores. Sin embargo, pueden presentar características de algún otro miembro de la familia, por ejemplo, de sus abuelos, y entonces se dice que esa persona abueleó. Como ya has visto en sesiones anteriores, todos los seres vivos están formados por células, en cuyo interior se encuentra un núcleo que contiene pequeñas estructuras que se denominan cromosomas, constituidos de largas cadenas de ácido desoxirribonucleico conocido como ADN. Para conocer más sobre este maravilloso tema, lee y observa la siguiente historieta, la cual te ayudará a identificar qué es un gen, su relación con el ADN y algunas de sus características y funciones. Revisa el siguiente video. El ADN está formado por nucleótidos que, además de contener un grupo fosfato y una molécula de azúcar, en este caso la desoxirribosa, posee una de las 4 bases nitrogenadas llamadas adenina, timina, guanina y citosina, conocidas abreviadamente a través de sus iniciales A, T, G y C, respectivamente. Las bases nitrogenadas son específicas entre sí, esto es, al formar cadenas y unirse con otra base, forman parejas con una relación definida. La adenina solo se une a la timina y viceversa, así como la citosina se une a la guanina y viceversa. Los genes son pequeños segmentos de ADN contenidos en los cromosomas, en donde se producen los elementos necesarios para las características hereditarias, como por ejemplo los pigmentos que dan color a sus ojos, a su pelo o a su piel. Algunas de ellas dependen de la acción de un solo gen, mientras que otras dependen de la acción combinada de varios genes. Cuando las células se duplican, transmiten la información genética a las células descendientes, resultado de la reproducción celular. Dicho de otra manera, los genes poseen la información que determina nuestros rasgos, es decir, características de cómo somos y qué nos transmiten nuestros progenitores. Así que, imagínense, cada persona tiene cerca de 25,000 genes diferentes que representan una gama casi infinita de posibilidades y combinaciones que ocasionan que cada uno de nosotros seamos únicos e irrepetibles. Cabe mencionar que en los millones de células que forman parte de cada uno de nosotros, todos presentan los mismos genes que determinan las mismas características. Los genes pueden ser dominantes o recesivos. Un gen dominante es aquel que se manifiesta con mayor intensidad por sobre los genes recesivos, y solo será necesario que uno de los progenitores herede este gen para que se exprese en los hijos, como es el caso del color de los ojos oscuros. Los genes recesivos solo podrán expresarse siempre y cuando los dos progenitores hayan heredado el mismo gen,
recesivo a su descendencia. Por ejemplo, el gen que determina el color de los ojos claros. ¿Te gustaría saber si acaso tus genes pueden determinar si eres un alumno sobresaliente o un gran deportista? En realidad, no sería posible esta situación, ya que cabe señalar que además de la herencia, también tiene una gran influencia el entorno donde te desempeñas, determinando así habilidades y destrezas de cada persona. Como viste en el video, es importante identificar que los genes permitan expresar de manera física tus características como el color de la piel, la forma del color del cabello, el color de los ojos, la fórmula del lóbulo de la oreja. Pero ¿cómo es posible que una información que se encuentra en el núcleo celular se pueda expresar físicamente? ¿Qué ocurre si un gen muta? ¿Podría ser posible adquirir superpoderes como los personajes de los cómics y películas? Ahora lee y revisa la información del siguiente video para identificar algunas funciones de tus genes. Funciones de nuestros genes. Un gen es un fragmento de ADN. Cuando nosotros tratamos de estudiarlo, nos dirán que está compuesto por nucleótidos, formados por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Este lenguaje forma parte de la bioquímica, que a pesar de sonar complejo, no son más que elementos presentes en la naturaleza y que son esenciales para el desarrollo de estructuras orgánicas. Para nosotros sería imposible pensar que podemos ver un gen, ya que es muy pequeño. Pues si para observar una célula necesitamos un microscopio, imaginen ver el núcleo celular. Ahora, imaginar que dentro del núcleo están los cromosomas y que un gen es solo un fragmento de él, parece imposible. Pero no es tan complejo como parece, ya que si bien no podemos observarlo como tal, sí podemos observar algunas características heredadas gracias a las proteínas. Recordemos que las proteínas se encuentran en los tejidos y la piel es un tejido. El ojo está estructurado de tejido, así que esa información genética se puede expresar físicamente. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? Nuestros genes tienen ADN, pero existe otro ácido en la célula que se llama ARN, que es más pequeño y solo muestra la mitad de la cadena del ADN. El ARN se produce en el núcleo con base en la información del ADN mediante un proceso denominado transcripción. Una vez creada la copia, el ARN se envía al citoplasma de la célula, donde gracias a los ribosomas se sintetizarán proteínas con base a la traducción de la información codificada por el ácido nucleico. Sin embargo, se preguntarán, ¿para qué sirven las proteínas? ¿O dónde las encontramos? Las proteínas son biomoléculas que construyen nuestro cuerpo y las podemos encontrar formando la queratina de nuestras uñas o la melanina de nuestro color de piel, que representan algunas de las características heredadas por nuestros padres contenidas en nuestros genes. Algo importante es que no todas las características se hacen presentes físicamente, ya que unas sobresalen de otras. Por ello es que alguno de nuestros hijos las puede expresar físicamente y otros no. El ADN no sale del núcleo celular. La estructura que lleva la información hacia el citoplasma es el ARN, donde participa junto con los ribosomas en la producción de proteínas. Por otra parte, podemos entender a la mutación genética como la alteración en la secuencia, el contenido o la posición del material genético que forma parte de los cromosomas. Toda mutación
se da de manera paulatina, al azar y puede ser heredado. Es un proceso muy importante en el fenómeno de la evolución por selección natural, dando origen a una mayor variabilidad entre los seres vivos, que puede favorecer su adaptación al medio ambiente, en donde solo los organismos con mutaciones benéficas sobrevivirán. Tomen en cuenta que las mutaciones no responden a las necesidades de adaptación de un ser vivo e incluso pueden pasar inadvertidas o en ocasiones producir algunas enfermedades. Así que no te dejes picar por alguna araña, no te expongas a la radioactividad y tampoco creas en seres míticos que rescatarán al mundo. Las mutaciones en ningún momento nos darían superpoderes. Eso es solo ciencia ficción. Con la historieta del video anterior y la información leída lograste identificar algunos aspectos que puedes implementar en tu proyecto escolar y para ello utilizarás un modelo. Así que revisarás el núcleo donde se encuentra el ADN con una larga cadena que constituye los cromosomas. En ellos identificarás varios segmentos que reconocerás como genes. Recuerda que existe una estructura llamada ARN que copia la información que contiene el ADN y la lleva al citoplasma en los ribosomas para formar a las proteínas. Finalmente, las proteínas se almacenan en forma de tejido y se distribuyen en la sangre como hormonas, entre otras, y expresándose en características físicamente observables o en funciones fisiológicas heredadas por los padres, por ejemplo, de la forma de la cara, tipo de nariz o bien formas de tu cuerpo como el lóbulo de la oreja. Se te invita a colocar en tu modelo la representación de un gen, ya que, como vistes, es una parte fundamental de tu código genético. Hay que destacar en la información anterior, también se mencionó que los genes pueden mutar. Esto significa que la información que contiene pueden cambiar modificando la estructura de las proteínas y causando algunas variaciones en las características que pueden beneficiar o perjudiciar al organismo, tal cual se relata en la siguiente historieta, que para ello se observa el siguiente video. Historieta Drácula. ¿Conocen la historia de Drácula? ¿Recuerdan quién es el protagonista? Exactamente, el Conde Vlad. Seguramente lo conocerás por libros, películas, caricaturas o historietas. Esta historia fue inspirada en los sucesos genéticos que le ocurrieron al Conde Vlad Tepes, el cual sufría un grupo de enfermedades llamadas porfirias, las cuales se caracterizan por presentar una serie de síntomas horribles. Quienes las padecen huyen de la luz intensa y acostumbran a salir solo de noche, porque el sol les enrojece la piel y les forma ampollas o ámpulas que luego se transforman en feas cicatrices. También se les enrojecen los ojos y les crece cantidades enormes de pelo. Estas enfermedades se deben a mutaciones en las proteínas que participan en la síntesis del grupo hemo, porción de la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. Los genes de estas enzimas son dominantes y son heredables. El Conde Vlad Tepes, que padecía porfiria y por consiguiente detestaba la luz diurna, tuvo un hijo con su sobrina Mina, cuyo padre, primo de Vlad, sufría la misma enfermedad. Mina tenía la piel muy blanca y por esta razón prefería seguir la costumbre familiar de no exponerse al sol. Pero era una mujer muy joven y sana. La primera hija de Vlad y Mina, a la que llamaron Buffy, nació sana. Luego tuvieron 2 hijos más, Lucy y Spike. Lucy y Spike heredaron las porfirinas. Eso se puede seguir y conocer gracias a los trabajos que realizó el monje austriaco Gregorio Mendel. Distintos hechos básicos de los genes y la herencia biológica fueron descubiertos por él a mediados del siglo XIX, mucho antes de que se descubrieran el ADN, los cromosomas o el proceso de la meiosis. Mendel eligió la planta de chícharos comestible como sujeto de sus experimentos sobre la herencia y crució muchas veces 2 plantas de chícharos para ver qué descendencia producían.
abriendo una flor y retirando los estambres para impedir la autopolinización. El diseño experimental de Mendel era sencillo pero brillante, y en él estudió características individuales llamadas rasgos, que tenían formas diferentes como flores blancas o moradas. Se concentró en el estudio de un rasgo único cada vez. Mendel siguió la herencia de estos rasgos durante varias generaciones, contando el número de descendientes con cada rasgo. Al analizar estas cifras, se le esclareció el esquema general de la herencia, creando las leyes de Mendel y convirtiéndose así en el primer genetista y fundador de la genética. Ahora, utilizando estos conocimientos, puedes comprender que de la unión de Vlad y Mina, el conde hereda a los hijos los genes que ocasionarán la enfermedad y Mina heredará los genes sanos. Por consiguiente, para realizar un seguimiento de la herencia de los genes de Vlad y Mina, en la siguiente imagen se utilizarán unas representaciones de cromosomas donde se encuentran los genes que provocan las porfirias, los cuales se representarán con un color rojo, y a los genes sanos con un color negro. Vlad, en sus espermatozoides, transmite sus genes a sus hijos, y en ellos él tiene 50% de probabilidades de heredar la enfermedad a sus descendientes. En cambio, Mina, al ser saludable, puede identificar que en sus óvulos no tienen genes que transmitan esta enfermedad, solo que ella tiene 100% de probabilidad de heredar a sus hijos un gen sano. Utilizando las leyes de Mendel se pueden realizar una cruza de los gametos de los padres, en donde se descubre que de la descendencia que pueden procrear, ellos siempre tendrán 50% de probabilidad de heredar a los hijos las porfirias y 50% de posibilidad de que los hijos sean saludables. En este porcentaje se puede encontrar a Buffy, quien, recordarás, era una niña sana. Regresando a la pregunta, ¿Lucy y Spike heredarán las porfirias? La respuesta es que había 50% de probabilidad de que ellos nacieran con esa horrible enfermedad, que fue una modificación en el código que contienen los genes que se relacionan con el buen funcionamiento de la sangre. No obstante, no todas las modificaciones en el código de un gen o mutación genético son perjudiciales, ya que algunas les pueden permitir a un organismo sobrevivir o mejorar a su ambiente. ¿Recuerdas a los pinzones de los Galápagos? Aunque Darwin identificó el mecanismo por el cual los organismos se adaptan a su entorno y evolucionan, nunca supo cómo es que las características benéficas que permitían a un organismo sobrevivir se heredaban de padres a hijos. Él pensaba que los responsables de ellos se encontraban en la sangre, pero nunca lo pudo comprobar y desechó la idea. Murió sin saber explicar este hecho, que era una pieza faltante en su teoría. Actualmente, y gracias al descubrimiento de los trabajos de Mendel, se sabe cómo se lleva a cabo este proceso, en donde se puede reconocer cómo sucede la herencia de las mutaciones y, de esta manera, comprender cómo evoluciona un organismo en otro completamente diferente. En el caso de los pinzones de Darwin, se conoce que de una sola especie de ave descendieron 14 variedades, todas con características y un pico totalmente diferente. En estas aves, la mutación no pudo haber surgido como un gen con instrucciones distintas para la construcción de la proteína que formaba el pico de la ave, generando que ésta presentara un pico más grande y fuerte para comer semillas duras o un pico pequeño y alargado para comer en lugares estrechos en donde otros no podían. Esta característica surgió como un gen que ayudó a los pinzones a sobrevivir mejor y que, a lo largo de reproducirse, este rasgo hizo presente en los hijos, dando así una ventaja adaptativa al medio sobre otros organismos de la misma especie que no contaban con esta mutación en sus genes. Esta ventaja adaptativa favoreció para que posteriormente más organismos mostraran este carácter favorable, hasta que se hizo frecuente en la población. Observa que en este caso la selección natural actúa sobre los individuos dentro de una población. La influencia de la selección sobre el destino de los individuos a la larga tiene como consecuencia para la población en su totalidad. Al paso de las generaciones, la población cambia conforme aumenta el porcentaje de individuos que heredan caracteres favorables, como en el caso de los pinzones.
Toma en cuenta que un individuo no evoluciona, pero en una población sí lo hace. Durante este programa se explicó que las unidades de la herencia son los genes. Estos son segmentos de ADN ubicados en lugares específicos en los cromosomas. Estos fragmentos de ADN llamados genes tienen la información necesaria para sintetizar una proteína que determinará el funcionamiento y la construcción del cuerpo. Además, conociste un poco del trabajo de Mendel para explicar la herencia de caracteres entre padres e hijos. Ahora, cada vez que te preguntes por qué tu papá o tu mamá tienen problemas en su vista y tú o alguno de tus hermanos también lo presentan, o si llegarás a heredar la diabetes de tus abuelos o padres, o también por qué la unión entre personas que pertenecen a la familia no debe llevarse a cabo, convendrá recordar lo que aprendiste en este programa, ya que todas estas preguntas se relacionan con los genes, pues como se mencionó anteriormente, estos contienen la información necesaria para construir las proteínas que determinarán la estructura y función del cuerpo. Después de haber repasado lo que aprendiste en el tema del día de hoy, es momento de saber qué palabra clave es en el extracto abecedario biológico o vocabulario. Observa el siguiente proceso de transcripción de ADN e identifica cuál es. ¿Ya lo reconociste? Así es, el gen. Integra esta nueva palabra a tu abecedario biológico, busca su significado y cópialo. Recuerda trabajar constantemente con tu maestro o maestra con este abecedario o vocabulario y sus conceptos para entender mejor todos los temas biológicos que estás estudiando en la asignatura. Has concluido el tema del día de hoy. El reto de hoy. En tu libreta anota y responde las siguientes preguntas. ¿Qué características físicas compartes con tus padres? Explica brevemente a qué se debe que la compartas. No olvides utilizar los nuevos conocimientos estudiados el día de hoy y si requieres algún apoyo puedes consultar tu libro de texto o buscar en internet. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. Hasta luego.